Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Espero que todos estén practicando su fe en la buena doctrina, en la que identifica al cristiano, eh, no solamente sus emociones, sino en lo que cree. Quiero hablarles en esta oportunidad sobre la autoridad de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, estoy hablando es de la autoridad de la asamblea local. Recordemos que nosotros los bautistas pensamos, el concepto de la iglesia no es universal, sino es local. La iglesia es local, está en un lugar específico, geográfico y tiene una membresía cuantificable, en tiempo y espacio está en un solo lugar, a diferencia de otros conceptos de iglesia. Entonces, a esa iglesia es la que me estoy refiriendo, a la asamblea en sesión. Ciertamente nosotros los cristianos tenemos varias autoridades. Tenemos, obviamente, la autoridad máxima nuestra, que es la autoridad divina, la autoridad de nuestro Creador. Y esa autoridad es revelada en las Sagradas Escrituras. Por eso es que tenemos la Biblia como autoridad en nuestras vidas, como regla de fe, práctica y conducta, como máxima autoridad. Y hay otras autoridades, por supuesto, que nosotros estamos sometidos y las reconocemos, porque toda autoridad, como dice la misma palabra, es instituida por el Señor. No solamente instituida, ella es la que determina su inicio, su progreso, su final. Ella es la que da la pauta a cualquier autoridad, sea para bien o para mal. Es Dios el que tiene el control de todas estas autoridades. En este caso quiero referirme a la autoridad de la asamblea. Para poder entender la autoridad de la asamblea, tenemos que ver como cierto que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Dicho por la misma escritura, la iglesia es el cuerpo del Señor y Jesucristo mismo es su cabeza, quien la dirige, la parte pensante, la parte rectora de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos la iglesia local, la asamblea, como la representación física del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Cristo subió a los cielos, Él instituyó su iglesia para que Él, el mismo Señor, siga caminando por estas calles, siga tocando puertas, siga proclamando el reino de Dios. Entonces Jesucristo lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia es una autoridad para el cristiano. Y el cristiano está sometido a esa autoridad. Entonces, entendemos también que la iglesia tiene un espíritu, y es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? El apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestras vidas. Entonces, en el sistema democrático de la iglesia, no en el sistema presbiteriano o clerical o aún el gobierno federal, no en en esas manifestaciones de gobierno eclesiástico, sino en el gobierno congregacional. Ahí nosotros, cuando votamos y levantamos la mano, cuando se nos pregunta nuestra opinión, ahí estamos consultando al Espíritu Santo que habita en el corazón de cada creyente.
Por eso es que el gobierno congregacional es más neotestamentario y es más cercano a la interpretación del Nuevo Testamento que otros tipos de gobierno como el presbiteriano, o como el federal o como el gobierno mixto, que usa un poquito de cada cosa cuando le conviene. Entonces, el gobierno, la iglesia es autoridad porque cuando ella decide, creemos que la decisión fue dirigida por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos bajo obediencia de Dios y el Espíritu Santo en su condición divina, que es una manifestación de Dios en la iglesia, entonces es autoridad. Lo que la iglesia diga es autoridad. No falta quien me diga, ya va hermano, pero si los hermanos son unos carnales y toman una decisión democrática equivocada, cosa que lo han hecho muchas veces en muchas iglesias, eso es voluntad del Espíritu Santo, ese guía del Espíritu Santo. La respuesta es sencilla, sí, sí es, porque el Espíritu Santo, la Biblia nos dice a nosotros de que las personas que andan en desobediencia, Dios les manda un espíritu de error, un espíritu de confusión. Entonces, cuando la persona se equivoca, es porque Dios provoca la equivocación por su conducta. Entonces podemos decir que si en una asamblea se toma una decisión equivocada, podemos decir que esa fue la voluntad de Dios. Sí, Dios provoca la equivocación. En todos los casos, entonces, sea una decisión muy espiritual, muy santificada o una decisión muy equivocada, es dirección de Dios. Ahora, eh, eh, ahí es donde está el problema individual. Si la iglesia como asamblea tomara una decisión no bíblica en contra del carácter de Dios, el miembro que la conforma sabe que la decisión que tomó la iglesia es equivocada, pero la decisión de obedecer está enmarcada por la autoridad supra. La autoridad supra es las Sagradas Escrituras. Entonces, cada creyente puede consultar con las Escrituras a ver si la decisión que se está tomando va de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, es como el asunto de la Constitución. Todas las leyes tienen que ir armónicas a la Constitución de una república. Si una ley como código o algún código penal o leyes de economía va en contra de la Constitución, esas leyes son írritas, esas leyes no son de acatamiento, porque están violando la autoridad supra, que es la Constitución. Aún la misma Constitución puede ser desobedecida si va en contra de una ley superior a ella, que es la de los derechos humanos. El ciudadano se puede rebelar aún a su propia constitución, porque va en contra de los derechos humanos. Entonces, un miembro de una iglesia acepta que la equivocación de la iglesia, que la iglesia se equivocó, pero no está en la obligación de obedecerla porque ella está contradiciendo la mayor autoridad, que es la autoridad de la revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, entendemos que en buena manera de pensar, en una manera sana, normal, la iglesia es autoridad. Obviamente hay sus excepciones que confirman la regla, no que eliminan la normalidad, sino es todo lo contrario. La iglesia es autoridad porque ella es la que da fe de nuestra conducta. La palabra del Señor nos habla en Mateo, que
si dice la palabra del Señor que una persona le llama la atención a otro y este no se somete, no se arrepiente, bueno, llama a otro. Si no se arrepiente, no rectifica delante de esas dos personas, dice, llévalo a la iglesia. Si no rectifica delante de la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo como que no es un cristiano. ¿Eh? Entonces, una sola persona no puede determinar que otra persona no es cristiana. Dos personas no pueden determinar que otra persona es cristiana. Un pastor no puede determinar de que alguien es cristiano o no es cristiano. Ni diáconos, ni un presbiterio, ni una comisión no pueden determinarlo. Quien determina que esa persona no es cristiano es la asamblea, es la iglesia. Entonces, la iglesia se convierte en una autoridad porque es la que certifica, es la que testifica que tú eres cristiano. Hay personas que quieren ser cristianos sin iglesia. Entonces, ¿quién certifica que tú eres cristiano si no perteneces a ninguna iglesia? Si no eres un paria que anda por cualquier parte y te congregas en cualquier lugar y dices que eres hijo de Dios, pero no existe una iglesia que diga este personaje es un hijo de Dios. Por eso es que la iglesia es autoridad para el cristiano. La iglesia es autoridad porque sus decisiones, causadas por la dirección del Espíritu Santo, son vinculantes en la responsabilidad del miembro. Si nosotros pertenecemos a una iglesia y la iglesia toma una decisión, nosotros votamos en esa decisión. La democracia tiene como norma de que la minoría se somete a la mayoría. ¿Por qué? Porque reconoce que esa es la voluntad, en nuestro caso, la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de la mayoría. Entonces, uno se somete a la mayoría siempre y cuando esa decisión esté encuadrada en la Sagrada Escritura. Pero, entonces, si nosotros creemos eso, la decisión que tome es vinculante, es una decisión que me obliga a mí a cumplir la decisión por todas las razones que estamos hablando, porque ese es el cuerpo de Cristo, porque es una decisión del Espíritu Santo, porque hay una armonía entre nosotros los cristianos, donde somos un organismo que depende el uno del otro. Eso no podemos tomar decisiones y después de tomar las decisiones nosotros mismos desobedecerlas. Entonces, eso es importante. Quisiera recalcar también de que la autoridad de la iglesia eh, es solamente eh, eh, ejecutiva, pero no es legislativa. La iglesia no puede dictar leyes que rijan al individuo. No puede hacer. La iglesia está para ejecutar la palabra de Dios, para hacer que se cumpla la Sagrada Escritura, pero no para crear nuevas normas, sea de conducta o de lo que sea. En ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece la iglesia como dirigiendo al individuo o dirigiendo a alguien. Es todo lo contrario. La iglesia aparece como el receptor, la que es dirigida, la que es orientada. Entonces, el poder de la iglesia, la autoridad de la iglesia, no es espiritual, es administrativa. Todas las decisiones de la iglesia son administrativas, que rigen no solamente sus actos económicos, sino rigen también el control de los que pueden ser miembros, los que no deben ser miembros, los que no van de acuerdo a la voluntad de la mayoría. Entonces, sus decisiones son administrativas, pero no son decisiones espirituales sobre el individuo. ¿Por qué? Porque si la iglesia tuviese gobierno sobre la vida espiritual del individuo, entonces estuviera compitiendo con la labor pastoral. Entonces hubiesen dos autoridades espirituales.
la iglesia y el pastor. Por eso es que la autoridad de la iglesia es administrativa, no es espiritual, porque la autoridad espiritual es el pastor. En cambio, la iglesia se concentra en el desarrollo de la iglesia, en lo que en lo que es planificación, lo que es todas estas cosas. Eso es propiedad de la iglesia. Pero guiar el alma de una persona, orientar a una persona, eh, eh, darle instrucciones de vida a una persona, eso le corresponde es al pastor, porque él es la autoridad espiritual. La Biblia dice que ellos son los que velan por nuestras almas. No es la iglesia la que vela por nuestras almas, es el pastor el que vela por nuestras almas. Entonces, la autoridad de la iglesia no está en contraposición con la autoridad del pastor, sino que ella tiene su ministerio muy específico y el pastor tiene su ministerio muy específico en este caso. La iglesia fue la que nombró a los diáconos. La iglesia fue la que nombró la comisión para ir a Antioquía, a ver qué era lo que estaba pasando allá en Antioquía. La iglesia fue la que comisionó los misioneros que propagaron el evangelio fuera de las fronteras de Jerusalén. Entonces, cuando vemos la iglesia tiene una autoridad, pero es una autoridad que está circunscrita como organismo. En su función. En otro momento hablaremos de la autoridad del pastor. Le dejo como colorario entonces que estén atentos que de aquellas iglesias que estén fungiendo como pastores, que quieran dirigir la vida privada de una persona, que quieran darle instrucciones, normas de conducta a un individuo. Eso no son atribuciones de la iglesia. Eso no es atribución de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque está compitiendo con la otra autoridad, que es la del pastor, que fue instituida especialmente con un oficio específico en este caso. Entonces, toda iglesia que empiece a crear normas y fuera de lo que dicen las escrituras, por ejemplo, el largo del vestido de las damas, o que los caballeros tienen que entrar a la iglesia con camisa larga, o que la iglesia decidió que nadie pase si no es bautizado, nadie puede dar un testimonio, o cantar una alabanza, o normas que no tienen ningún fundamento en las escrituras. No puede hacer, ni mucho menos puede dar normas, decretos, leyes que contradigan lo que dice la Sagrada Escritura. Que si la Biblia dice que el bautismo es del creyente, ¿verdad? Empiecen a bautizar personas que no sean creyentes, ¿verdad? No, porque a ellos les parece más práctico. O que estén sustituyendo otras formas, otras enseñanzas. La salvación es solo por Jesucristo. No, pero es por Jesucristo y por la cantidad de diezmo que da. Si tú estás en una iglesia que toma decisiones y levantan actas sobre eso y hacen que se cumpla, hermano, usted no está en una iglesia. Usted no está en la iglesia del Señor Jesucristo, porque esas no son atribuciones de la iglesia de nuestro Señor. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Seguimos en la otra, que sería la autoridad del pastor. Dios me lo guarde a todito.